Aquí estamos en conversaciones con nosotros, acuérdense, yo lo escribo con otro grande, como sale en mis libros, porque ese otro es lo que marca el diferencial, lo ha dicho el Eugenio García, el Till Napleton, la Emilia Tijoux, el Correa, el Jorge Aguat, la Constanza Michel, se lo repitió mucho, la Lorena Penjan, el mismo Jorge Arragá. Todos estamos como pensando desde nuestras formas de entender el mundo que hay un otro, un diferencial, que un pequeño tejido, que podemos ir generar procesos revolucionarios, como digo yo, y eso es muy importante. Hoy día estamos ya terminando esta temporada en UCB, que ha sido un éxito, muy contento que nos vean. Y además hablando de arte, y como el arte tiene una dimensión pública, una dimensión social, una dimensión de esta construcción del nosotros. Y estoy con un joven literato, pensador, algo activista, brillante, con una formación, yo creo, muy fuerte, muy sensible, muy claro y profundo, y ni más ni menos desde Valparaíso. Yo soy playanchino, yo no sé si Cristóbal, de dónde se llama Cristóbal Gaete, si no lo conocen lo van a conocer hoy día. Cristóbal, tú, gracias por estar acá, estoy feliz que estés acá. ¿De qué parte de Valparaíso eres tú? Mira, en realidad vivo acá en Almendral. ¿Ya? Y siendo que no nací acá, me he vinculado todo el tiempo a este barrio porque mi papá tiene un negocio acá en el mercado. Y mi hermano también. Entonces, aquí mismo, aquí estamos al lado, estamos en la Católica al lado del mercado. Ya. Esta vecindad entre académica y orgánica del Almendral, o sea, son dos hitos fundacionales. Sí. La Católica tiene 90 años, el mercado en esta construcción tiene 100, desde que está terminado. Sí, sí, sí. Después de que se cayó el terremoto en 1906, porque hay un tiempo anterior. Y claro, o sea, como venía al mercado, a veces mi papá me decía, bueno, anda a cobrar a la Feria de la Avenida Argentina, ponte tú, a la Feria de Verdura, fruta y verdura. Entonces iba para allá y me conectaba con Valparaíso. Me pasaba algo, me mandaban a un componedor en el Cerro Higgins. Entonces me fui como vinculando como a este sector de la ciudad, y cuando me vine para acá ya a estudiar y a vivir, decidí quedarme acá porque tengo una conexión con el vecindario. He hecho investigaciones de memoria social en el mercado. Fundamental la memoria social. Con la gente que vende en la calle, con el comercio informal, que habitualmente muchas personas lo piensan como algo negativo o como algo muy actual, pero en la práctica, cuando uno ve las cartas de los viajeros de 1825 en Valparaíso, se encuentra con comercio informal. 1825. Cuando uno ve esas fotos de 1900, se encuentra con vendedores que andan circulando. Entonces hay distintas pistas que van mostrando que esto no es algo de ahora. Entonces, como he hecho esos trabajos, la gente me estima, entonces me encuentro con las personas que venden en la Eras, ponte tú con Pedro Mon, y me dicen, hola, ¿cómo estás? Y así como que me siento... ¿Te ofrecen una cosita ya de esto? No, no me ofrecen, pero sí hay como una vida de comunidad que es posible para mí en este barrio, entonces lo aprecio mucho. El poeta Hölderlin tiene una expresión que es muy famosa, dice, ¿para qué poetas en tiempos de penuria? Te hago juego a ti, yo como filósofo y tú como literato. ¿Para qué literatos en tiempos de capitalismo salvaje? Yo lo llamo capitalismo de hacienda incluso, peor que el capitalismo, el tardo capitalismo del goce. Ahora estamos en una cuestión más radical que el goce, más radical que el esplender. Ahora el capitalismo dice, teme, asegúrate, así, discrimina, elimina. ¿Para qué literatos porteños, literatos en las regiones, en estos tiempos de este capitalismo? ¿Hay solo la bandera o hay algo que puede pasar ahí? O sea, yo creo que hay algo per se que es un anacronismo de la literatura, que es que se está enfrentando la humanidad en general, en el caso de la literatura, tener este objeto libro, que a veces hay mucha gente que le genera distancia. Creo que por otro lado, muchos escritores no elegimos ser escritores, sino que hay una pulsión interna que después se va, entre comillas, profesionalizando o tratando como de tomar ese curso. Pero creo que cuando tú tocas el tema de regiones y todo eso, hace algunos años soy parte de un grupo que se llama Pueblos Abandonados, que Marcelo Mellado, que sería el escritor más importante, él fundó, él creó intelectualmente este grupo, y son escritores que están en La Serena, en Talca, en Punta Arenas, y que con el tiempo han ido publicando en mejores editoriales, han obtenido reconocimiento nacional o internacional, como a mí también me ha sucedido, y de alguna forma uno empieza como a sacar ese plan Martín Rivista de conquistar Santiago y todo eso. Entonces, hay una intervención en el campo de lo público, tanto en la literatura como cuando el escritor de literatura se mete también en la prensa, que permite pensar que uno tiene que hacerlo igual. O sea, más allá del tema de la pulsión, que sería como lo más espontáneo, lo original. Quiero escribir, claro. Está el tema de que efectivamente uno puede hacer posible. Yo creo que la literatura, cuando tiene verdad,
se mantiene. Entonces, por ejemplo, hay una novela del Cerro El Litre de 1951-52 que se llama Mundo Herido, y uno ve de Armando Méndez Carrasco, y uno ve el retrato del cerro, como se vive el Cerro El Litre actualmente todavía. Me interesa. ¿Cómo se llama la novela? Mundo Herido, de Armando Méndez Carrasco, Lo voy a leer. que es un autor considerado entre los clásicos de la miseria, literatura de Roneo. Hay distintos lemas para esa literatura que entonces uno se encuentra con esas cosas y dice, esto igual se puede mantener. Entonces, si bien aparentemente es muy episódico que un libro se mantenga, hay distintos factores, no necesariamente un libro que pega en su momento se va a mantener, a veces sucede de forma inversa, a veces sucede con la primera recepción y se mantiene también. Creo que uno tiene que seguir haciéndolo, o sea, alguien va a sobrevivir y ese discurso, en medida que se conecta con su entorno, también puede sobrevivir. Vamos con eso, me gustó. O sea que está como la pulsión, lo que llamas tú, o la inspiración, si se podría llamar, sin nada trascendente, algo que opera ahí, ¿verdad? Y comienza el trazo literario a acontecer. Bien. Y ese trazo literario, tú ves, hay componentes azarosos, o sea, de repente pega, no pega, hay una reseña, se distribuye o no se distribuye, si no se distribuye nadie lo conocen 4 o 5, después se vuelve, piensa en Benjamin, en Nietzsche, que nadie lo leía, nadie lo leía nada. Hegel vendía 25, la Filología del Espíritu, 25 libros, o sea, nadie los leía, o sea, a los famosos nadie los leía. Entonces de repente se activa. Y ese proceso de pulsión o sociohistórico va generando algo en el Cerro Litre, en el Barón, en el barrio de Arica, en un barrio de Talca, genera algo o se acaba. Mi pregunta es como pregunta de tipo de guerrillera, ¿sí? Pero eso se puede generar como una resistencia ahí, o sea, en la amargura, en la angustia, faltan las lucas, en esa pobreza. ¿Te permite ese trazo literario como sentirte como articulados con otros, con una cierta esperanza, una potencia de crear o de sostenerse, o por lo menos o de denunciar algo que genera la literatura ahí, en los barrios, que permita cierto proceso de resistencia o de transformación? Yo creo que esa resistencia quizá no se llegue a ese concepto, pero sí conecta. Ya. O sea, ponte tú, he hecho talleres en la cárcel. Bien. O también a hijos de, o sea, familiares de personas detenidas, y sacan muchas cosas dentro que no las sacarían de otra forma que no sería con la escritura. Entonces uno se da cuenta, y ellos mismos se dan cuenta, que tienen un potencial dentro. Yo no digo que eso lo vayan a mantener o no, escribiendo, o sea, uno entiende que dentro de la lógica de los recursos que se generan para esas intervenciones son más aisladas que continuas. Pero sí creo que si uno habla directamente hacia esas personas y busca formas de conectar, porque la literatura es muy democrática. Sí. Es como la pelota en el fondo, cuando te dicen, no, mira, si tú podías hacer una pelota con papel. Esto es lo mismo, o sea, un pintor, un músico necesita otro tipo de herramientas, que tienen otro tipo de costo. No, la literatura la pueden hacer escritores que escriban bien y mal incluso. Y sucede, sigue sucediendo. Sí. Entonces, creo que se van conectando cosas. Hay grandes que escriben mal y son famosos, incluso Claro. venden libros, venden muchos Claro. libros, claro. Entonces, por ejemplo, no sé, cuando hice ese libro del mercado, yo estaba acostumbrado a que mucha gente leyera La Estrella y todo eso, y vi gente leyendo el libro en el pasillo, la misma gente que trabajaba ahí. Entonces yo pensaba, sí se puede en el fondo, si uno quiere, o sea, o dispone un discurso que pueda conectar, y no sé, yo creo que eso falta de repente, tratar de ir o sea, de meterse en esos lugares, de conectar. En los colegios mismos uno se impresiona, o sea, como hace un par de semanas fue al Liceo Pedro Montt, hizo un taller, una niña escribió un texto precioso, o sea, como, y uno piensa, o sea, no hay como un estímulo continuo, está todo dentro de uno. Mi hija está en varios talleres aquí en Valparaíso, ella está en Villa Alemana, y me ha dicho ella, vienen los sábados, los domingos en la mañana los talleres, que son espectaculares, o sea, desde poesía, cosas desde estructuras métricas de construir décimos, poesía, novela, y ella me contaba lo que tú decías, que hay mucha gente joven escribiendo, Claro. y eso es muy bello, eso no se sabe a veces, el chico está como aburrido, o milenia, o está emborrachado, drogado, no quiere hacer nada. No, pero hay gente joven ya trabajando en el trazo con lo literario. Y aparte está el tema de que, por ejemplo, nosotros habitualmente demonizamos el uso del celular, pero el celular también es lectura. Sí, sí. Entonces todo ese tipo de cosas, hay gente que escribe en el celular, que va tomando apuntes, que se graba. Entonces uno piensa, pucha, tratemos como de buscar una forma de conexión en realidad. Tú, hablemos, me encanta ver los procesos. ¿Cómo tú trabajas tú? ¿Cómo tú trabajas? ¿Cómo que vas generando tu novela de mercado? ¿Cómo la generas? ¿Cómo la mueves? ¿Cómo comienza? ¿Cómo lo esbozas? Me encanta ver el proceso.
O sea, en el caso como en el mercado y en los comerciantes informales fueron trabajos de memoria social, entonces hice categorías Ya. en los cuales no era una entrevista cerrada, sino como tratar de hablar de temas con la gente y después lo conecté como un relato grande de no ficción. En el caso como de las novelas, no, ahí trato de escribir a mano porque los estímulos del computador y todo eso es otra cosa. Ahora, cuando tengo que hacer un artículo para un medio, como lo hago en El Ciudadano o los medios regionales del Mercurio, no, pues ahí es directo al computador, si ahí no hay más sudor que musa, o sea, como... Pero claro, trato como de escribir en papel para desconectarme de los estímulos. Ya, pensemos en una novela. En una novela estás... Papel. ¿Estás en Sí, papel escribiendo? sí, papel. Ah, mira, escribes en papel. Trato de comprarme unos cuadernos grandes Ya. para que rindan, porque esas Qué libretas bonito. chicas uno escribe un poco Ya. y claro, pues se llega ahí un párrafo, pues Sí, claro. no avanzáis nada, te engañáis. Ya. Entonces no, pues trato de tener cuadernos grandes para poder trabajar así como tratando de suspender el tiempo vital. O sea, ¿qué es lo que pasa también en la escritura? O sea, de hecho, cuando uno empieza a escribir, siempre está pensando primero en la escritura. Uno tiene que continuar con el ejercicio de la escritura para empezar a escribir de verdad. Eso es lo que pasa, exactamente. Habitualmente hay como un tiempo de desecho que uno todavía está demasiado consciente, demasiado atrapado por la realidad, por sus estímulos, por las obligaciones que tiene detrás. Y después empieza a escribir de verdad cuando ya se empieza a sublimar y a suspender el tiempo. ¿Escribes en la noche, en la mañana, en la tarde? Yo tengo una hija que tiene 11 años y vivo con ella, entonces en realidad escribo en la mañana. O sea, Ya. como trato como que ese es el tiempo, o sea, el resto trato como de estar con ella y ¿Tienes todo tus eso. horarios para escribir? Sí, pues, en verdad desconfío absolutamente del tema de la inspiración. Sé que hay horarios donde cundo más y todo eso, pero trato de programarme, Ya. como te digo, así como trabajar en un taller, o sea, abrirlo en la mañana, llegar temprano, irme a la hora que voy a buscar al ¿Cómo vas colegio. construyendo los personajes? Yo ¿Te creo nace que un una personaje? Tipo observación. Tarkovsky, ¿te nace el personaje No. o ya lo construyes de anterior? Observación, creo que es la observación. O sea, soy una persona como muy atenta, como que incluso mis novelas se pueden leer a partir de la idea de crónica, pero también con una cuota de delirio a veces. Entonces son como un poco exagerados. Entonces, no sé, es raro, o sea, pero los trato como siempre de sacar de la realidad. No sé si los invento, creo que están ahí dando vueltas y hay tantas personas distintas. O sea, esa idea de que la realidad supera la ficción es sumamente concreta, o sea, como también. ¿Cómo sabes cuándo se termina la novela? ¿Cómo la terminas? Yo siempre tengo problemas con el término de mis libros, un rollo enorme, no sé cómo terminarlo. Y después los termino. Yo ¿Cómo creo terminas en tú? la idea de la comunidad. Tengo como un par de amigas que son como lectores severos y vamos cambiando textos Es todo el tiempo. fundamental. Yo hago lo mismo, yo tengo Claro. muchos lectores. Generar un diálogo ahí y generar un esquema de confianza en el cual si tú me dices que algo está mal, yo no me voy a enojar, no vamos a dejar de Sí. ser amigos. Esto es un oficio y como tal uno también se ciega, se confunde y cuando sobrecorrige invisibiliza. E incluso en la sobrecorrección uno podría echar a perder un texto. Entonces, Eso pasa. viendo, exactamente. claro, y eso es puro aislamiento. Sí, eso Porque en el pasa. fondo otro también te puede liberar de esa sensación si uno no sabe las cosas que valen la pena o no. Los libros que he escrito que sé que valen la pena es porque otros lo han valorado, sean reseñas, sean artículos, sean la lectura que se ha mantenido en el tiempo, pero yo no sabía si eso valía o no la pena, o sea, sentía el mismo miedo que siente cualquiera. Me imagino que la literatura en ese sentido es como una calle oscura, en realidad, o sea, como que va gente, o sea, de día pareciera que hay gente que se nota mucho sus diferencias sociales o de formación, pero cuando uno está escribiendo de verdad se siente frágil, entonces lo mismo que cuando uno camina de noche por un barrio que en el fondo es tan desconocido como puede ser un bosque, una zona de intemperie al final. Vale, y después viene la maldita cosa que se llama editorial, distribuir. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo funcionas tú a ella? ¿Cómo ha funcionado hasta ahora? En mi caso ha sido siempre en editoriales independientes hasta el momento. Son desde los años 2000 empezó este fenómeno de editoriales independientes que empezaron a dar cuenta de una literatura chilena más diversa, porque antes existían más que nada las transnacionales. Y al ser como, o sea, al tener, no sé, una curatoría más limitada, se podría decir, claro, había mucha gente que quedaba fuera. Yo creo que con ese contexto yo hubiese quedado fuera también. Ahora yo creo lo contrario, o sea, lo que pasa ahora es que los mismos autores de editoriales independientes son contactados por transnacionales y así se va generando como
una dinámica. Casi como poder y contrapoder, ¿verdad? Va Claro. funcionando así, Y entre la también grande y el chico, la grande y el chico. Sí. Y cuando uno ve como autores contemporáneos, sí, pues tienen libros tanto en transnacionales como en literatura independiente, como, no sé, escritores importantes como César Aira, que fue candidato al Nobel, ponte tú, este año. Entonces uno piensa en ese, o sea, el año pasado, entonces uno piensa, claro, o sea, la idea es poder, como Aira, tratar de buscar todos los medios de difusión posibles. Eso sería como, en mi caso, la idea. O sea, como... Pero creo que la literatura independiente chilena está con muy buena salud. Yo la veo con muy buena salud, con nuevos tipos de ferias, con nueva más visibilidad, gracias a las redes sociales, todos nos vamos leyendo entre todos nosotros. ¿Qué ha pasado en ese tejido que ustedes están construyendo los literatos y todo el ámbito en este Chile? Se lo he preguntado a todos, de García a Jorge Arregac. ¿Cómo ves este Chile? Yo lo veo horrible, este Chile, este capitalismo de hacienda, yo digo, con una ética militar y con una estética rasca, chapucera, tipo como lo que hace Piñera con toda su tontería, es como lo típico de la ética y la estética de este capitalismo chileno, que es muy parecido a Trump o a Bolsonaro, lo que viene. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú en el día a día, en el almendral, con tu trabajo, con tu hija? ¿Estamos tan liquidados? ¿Hay posibles salidas? Yo creo que hay posibles salidas, porque en el fondo uno solamente ve las cosas como con una paleta de colores, siendo que las cosas pueden brillar con otra luz. Siempre el efecto de la luz y la oscuridad, pienso en ese tipo de cosas. O sea, las cosas cambian, en realidad. Entonces uno tiene que tratar de buscar otro tipo de cosas. Por ejemplo, en estos libros como de no ficción que te decía, siempre trataba de hacer brillar a las personas, siendo que tenían como unos estigmas encima. Que a veces pienso con el expresionismo alemán. Claro. La luz es horrible, son puros monstruos y vampiros finalmente. Claro. Entonces, como podemos cambiar esas luces para que no sean expresionistas y monstruos y sean luminosos, sí, yo pienso que sí. Y siendo reales, o sea, por ejemplo, una persona que está vendiendo muy cerca de acá, en Uruguay, una persona que está precarizada como en su labor, se podría decir, pero también es libre. Entonces, por eso digo, o sea, en su ambivalencia hay una oportunidad. De libertad. Claro, en este sistema de claro, ellos mismos lo decían. De hecho, no estoy como arrogándome sus palabras. O sea, siempre ellos apreciaban mucho ser efectivamente libres, que no los mandara nadie por el sueldo mínimo, ponte tú. Ellos aplicaban, o sea, apelaban a ese factor. Entonces, esa cuestión está decir, o sea, si tú tienes un carácter rebelde efectivamente y no tenés tampoco los estudios ni nada por el estilo, o sea, hay un esquema de rebeldía que es práctico. Entonces, eso ya tiene una luz. Entonces, habitualmente las cosas nosotros las podemos ver oscuras, pero también son ambivalentes. Y te hago la pregunta como para ir terminando, pero desagradable. ¿Pero qué pasa si me vota por Katz, o por Moreira, o por la Rieselberg y empieza a votar como está absolutamente hastiado del sistema, son todos lo mismo, vota por lo peor? Yo no sé si a esas personas en realidad así como les importa mucho el tema político, en realidad. Claro. Están más fuera, o sea, yo me imagino que no van a votar. Ahora, porque ellos se dan cuenta de que para ellos, ¿qué voto es relevante? El voto de la alcaldía, ponte tú. Pero el voto del presidente no es relevante. Porque el alcalde se relaciona directamente con ellos. Y en el fondo se dan cuenta cuál es su posición. Si un candidato a alcalde no se va a relacionar con los sindicatos de ambulantes, de comerciantes informales, ponte tú en Uruguay, que están ordenados. O sea, las primeras calles de Uruguay están ordenados. Si un candidato a alcalde no va, ellos saben que no los quiere. Entonces están atentos a esas señales. Es una micropolítica de construcción de tejidos del votante político. Claro, entonces, pero ahí se puede meter el fascista. Para que no se meta el fascista hay que meterse ahí, a trabajar con ellos. Claro, hacer un trabajo ciudadano real, o sea, profundo. Ahora, eso para un presidente es imposible, porque no va a venir a buscar a eso, o sea, no les interesa a ellos, es como eso, o sea, como es un problema de corte citadino limitado, barrial. Bien, Cristóbal, gracias por estar en el programa. No, gracias a ti por la invitación. Y espero que vuelvas el próximo año, que la gente lea tus novelas, tus cuentos, tus crónicas. A veces lo que molesta, yo cuando he publicado cosas pequeñitas es poca distribución y uno se pica, y la grande tiene harta distribución, pero a veces la que tiene poca distribución también tiene más intensidad que la gente que lo tiene. Son verdaderos lectores. Entonces tiene un juego bonito también. Entonces yo creo que eso hay que ir trabajándolo, pero yo igual quiero que te lean todo, que te lean todo a ti. Claro, ideal, que me lean todos los mexicanos, los argentinos, los colombianos, los madrileños te lean. Gracias, Cristóbal. No, gracias.